Hola, yo soy Mayra, nos encontramos en Samanes y el día de hoy vamos a realizar sección de fotos y pues queremos que nos acompañe a ver qué nomás vamos a hacer el día de hoy. Tenemos acá a nuestra querida amiga, mira, las está maquillando, poniéndola guapa, en exclusiva, mira, quiero ver a la chica, mira qué hermosura. Saluda a la cámara, dile hola a todos. Hola, dile tu nombre, ¿cómo te llamas? Ada. Ada, muy bien, así es. Ada, el día de hoy estás lista para tomarnos fotos preciosas y hermosas. ¿Sí? ¿Estás lista? Muy bien, a ver, una manita arriba, así, ataditas. Y también dile a todos que se suscriban. Dile a todos, suscríbanse. Suscríbanse. Yo soy Ada. Yo soy Ada. Muy bien, qué hermosa, qué linda. Bueno, y el día de hoy estamos vestidas, tú eres otavaleña, ¿verdad? Así es, estamos viendo que está con su anaquito, con su collarcito. Esto, qué hermoso. ¿Quién te lo regaló? Tu mami, tu tía, ¿quién te lo regaló? Está muy hermoso. Está muy nerviosa. Bueno, tenemos aquí esta hermosa niña. También tenemos a nuestra querida Mari. Ven, Mari, ¿dónde te vas? Cuéntanos un poquito. El día de hoy tú vas a estar, tú eres otavaleña. ¿De qué parte de otavaleña? De Peguche. Peguche, qué lindo, bueno, Peguche. Mi mami es de Peguche, mi papi de Quinchuqui. Peguche. Producción que dice peluches. No, bueno, Peguche. Y el día de hoy yo veo que vienes con un estilo distinto, ¿eh? Esta es una trencita. ¿Quién te lo hizo? Yo. Tú misma. ¿Y cómo es que haces doble trabajo en arreglarte, ve? No, este es el estilo. Y mira la blusa. Este es ¿de dónde está la blusa? Yo lo hice. ¿Tú lo hiciste? Mis propias manos. Es en serio. Cada fragmento de la blusa, cada estilo, cada decoración es hecho por ti. Sí. ¡Wow! O sea que lo tú eres... hice especialmente para este día. no, ¿en serio? Sí. Wow, eres una mujer súper... No pierdes tiempo. Tú siempre estás trabajando. Uy, produciendo, una mujer productiva. Muy bien. ¿Y es el collar, tú lo realizaste o qué? Bueno, es un regalo de mi tía. Wow, ¿de qué parte? De España. Ah, no, estoy mal, es de mi tío. Ya tu tío, salúdale ahí a tío o tía. Mi tío de República. No, pero en realidad esto me lo prestó mi mami, así que... Mami, gracias, dile, mami, acá mami, tengo tu collar. Muy bien, ahora vamos también con la parte del chumbi. Por ejemplo, este chumbi está hermosísimo. Wow, ¿también lo hiciste o te lo trajeron de Guatemala? No, estas fajas son de Guatemala, lo usan así mayormente la gente que es de Otavalo, nada más casi. Wow, y el accesorio aquí podemos ver collares. Ajá, igual esta es la maquihuatana. Se llama maquihuatana, así lo llaman. Yo no sé cómo lo dicen aquí. O sea, nosotros los puruguas no sé cómo le dicen, pero yo hoy día no traje nada de eso. Bueno, nosotros sí usábamos igual como mi sobrina está bueno, aquí. Esto representa un accesorio más para la vestimenta. Bueno, y también es una parte también para demostrar la cultura que tú representas, que yo otavaleño. Sí. Bueno, muy bien. Aparte de eso también, algo que estoy yo en otra nación, es el anaco. Tienes dos cosas, ¿verdad? Tienes la parte la blanca y esta. ¿Cuántos minutos te demoras en hacer este estilo? 10 minutos. 10 minutos, rapidito, bien. Yo en esto me demoro 1 hora y media. No, 10 minutos, no. Muy bien. Ah, y aparte los taquitos o pargates, ¿cómo le llaman eso allá en...? Alpargatas. Pargatas, y esos sumamente suavecitos. Sí, muy nada. Ah, eso está muy bien. Bueno, Mari, qué lindo, de verdad. Una vueltita hermosa, porque queremos ver despacito, una vueltita. Vamos, una vueltita. Ay, mira, en serio que me encantó esta parte de aquí. O sea, mira cómo se ve esta parte, sumamente, aquí luce esta parte, está hermoso, de verdad. Y con la trencita y eso así, hermoso. Antes, gracias, Mari. Vamos a realizar y hacer foto, estamos lista, preparada, ¿verdad? Sí, ya, vamos a salir casi guapa. lista. Ya estás guapa. Vamos a irnos con Janet. Tenemos a Janecita sentada, Janecita. Párate, Janecita. El día de hoy estamos con Janet y tenemos un estilo de ropa pues súper bonito también, color negro combinado con, si no me recuerdo, ¿qué color es esto? Bueno, yo lo veo que es rojo y verde. Muy bien, entonces también tenemos el anaco puruá, este estilo es puruá. Podemos ver una vueltita. Muy bien, despacito. Vamos a poner de este lado para ver más bonito y también vemos que veniste cabello suelto, sí. Te sientes más relajada. Sí. Usualmente no utilizas peinados. Casi no.
No, más bien bonito se sea suelto. Muy bien. Y el chumbi también, ¿qué tal? Este accesorio, ¿tú lo hiciste, tú lo compraste? No, la verdad lo compré a unos hermanos otavaleños también. Ah, estos son ropas tabaleñas. Wow. O sea, no son ropas otavaleñas. Solamente, sino que ellos venden así también ropa purúa. Diseña en Uruguay, exacto. Y el anaco, ¿cuánto tiempo te demoraste en hacer? Porque para mí es una eternidad, pero no sé qué tal para ti. Bueno, el anaco me demoré en hacer siendo sincera, casi una hora, porque no es fácil. No es fácil. Entonces, obviamente debo seguir practicando para llegar a Pero ahora ya han salido el estilo que simplemente ya vienen como que personalizado, ya con la parte de las manguitas, las pinzas. Sí, claro, eso nos Ya ayuda te mucho, facilita, ya ahora sí ya no te complicas. Y también vemos que tienes como accesorio una pulserita y aparte una cadena que no sé, te regaló tu mami o es tuya. Sí, mi mamá me lo obsequió. Y también tenemos pargates. ¿El pargate es de qué? ¿De qué marca? ¿De qué? Bueno, la marca también no hay una marca específica, pero me gustó el modelo y todo. Y súper elegante, al momento sí, es cómodo. Claro que sí. Eso está muy bien. Ahora sí, te das una vueltita, pero despacito. Despacito, muy bien. Ve, eso está lindo. Entonces vamos a ver a Cristian, si realmente él también vino preparado para tomarse foto. Cristian siempre anda detrás de producción. Él está súper, pero súper que trabajando y produciendo para él mismo. Porque él es un chico que no para. Ayer dice que ha estado cansado el brazo. Voy a preguntarle eso, ¿qué le pasó? Porque no me estaba comentando que le dolía. ¿Qué pasó? Cris, regresamos contigo. ¿Qué pasó? Me comentaron que te duele mucho aquí. Ay, Muéstranos no, tus brazos. ¿Qué es lo que te pasa ahí? ayer estábamos en ¿Por qué te ríes? ¿Por qué me río? Porque me acerco para que el micrófono se acerque. Ya. Acércate. No, es que mira, ayer estábamos en la transmisión ¿Ya? de Churari. ¿Y qué tal fue? Cuéntame. Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué fue Ahí ver tantas pudimos- bellezas puruás? Y también todas distintas mujeres. Ay, no mientes. Mira lo que dice. Producción, por favor, mira lo que dice. No, pero sí fue pasar lindo. Fue hermoso para que... Tenemos a Mari realizando sección de fotos. Vamos a ver qué tan concentrada está ella. Pues no podemos hablar muy fuerte por razones, porque pues se nos desconcentra la modelo. Así que por favor vamos a ver cómo están quedando las fotos y cómo está posando ella. Así que vamos a ver a la cámara para que enfoque ella. Bueno, acá tenemos otra sección de foto al lado del árbol. Tenemos a las tres ya tomándose foto. Miren, vamos a ver. Vamos a ver qué lindo, entre ellas las tres, concentradísimas, muy lindas. Ahí, súper elegante, con la ropa otavaleña y también purúa. Así es, churari, sumak churari, paikunaka, kai sumak punjabi churak. Están poniéndose un lindo, pero ropa de cultura purúa. Yo el día de hoy, ustedes no me han visto cómo me he postado hoy día, pues bueno, si quieren saber cómo estoy, yo llegué con esta blusa, no sé de qué marca es, pero lo que te puedo recomendar es que hermoso, te podría decir eso. Vine
No, no sé el significado, la verdad. Simplemente sé que me encantó los bordados, el estilo de eso que tiene así, y aparte me encantó pues el collar y una cadena en especial que yo tengo. Y bueno, y aparte de eso, como pueden ver, el anaco. Este es el anaco que todos pueden ver cuando salimos, las mujeres. Y bueno, en este caso yo sé que algunos dirán, pues los tacos son como que una buena elección. Yo creo que tienen razón las personas que dicen eso. ¿Por qué? En este caso yo decidí ponerme tacos porque yo dije, bueno, vamos a ver qué bueno será caminar con tacos. Pero ¿para qué? Me siento cómoda, pero al mismo instante un poquito cansada. Así es, vamos a ver a Mari, vamos a comentarle ya cuánta sección de fotos vas realizando. Mari, ¿cuánta sección de fotos vayas ya? Ya perdí la cuenta. Ya perdiste la cuenta, ¿cuántas van? Creo que unas 9, 8 o menos. Y de las 9 a las 8 ya cuántas errores han salido. El Muchos. camarógrafo sabe. ¿Cómo te va a ti, Jenny? ¿Cuál es la foto que más te parece que saliste mejor? Bueno, la que me tomé en el árbol hace poco. Ah, la que no en el árbol, chévere. Pero bueno, lo importante es que estamos realizando fotos para poder, como chicas, pues nos encanta tomarnos fotos, digo yo, y guardar como recuerdos para cuando ya te das de ya unos 50 años, te gustaría ver esta foto que una vez realizaste. Janet, ahora sí estamos en la parte final, yo creo que hasta yo me siento un poquito agotada, no sé si te sientes un poco cansada o no. Bueno, sí, la verdad ha sido un poquito agotador esto de estar tomando Fotos. Y pero muy contenta. acá Marixia se quiere tirar al río, mírenla. Marixia, ¿qué tal acá? Tan feo el lugar donde escogiste, que el teléfono se caiga, tú te caigas. Miren, pero enfoquen ese tremendo agua, pero no sé si es limpia o sucia, pero creo que está sucia. Mari, ya para finalizar este video, como todos te conocen a ti, Bello Amor, te dicen Bello Amor. Solo los que saben, comenten abajo. ¿Por qué le dicen Bello Amor? Comenten en las cajitas de inscripción, yo creo que le dice suscripción. Comentario. Cajita de comentarios, mira, hasta ella ya sabe, yo nomás que ando perdida. Bueno, ahora sí, Mari, ¿qué tal ha sido la experiencia? Bueno, muy bonito, camarógrafos con mucha paciencia. Es verdad. Y A mí una vez que hay otro que te tiran el zapato y dice. así es, entonces no, por aquí han tenido mucha paciencia, nos han estado enseñando y una experiencia muy bonita. Muy bien. Y veo que escogiste un lugar o el fotógrafo dijo, vamos para allá. No, el fotógrafo dijo que era un bonito lugar, entonces. Para él le pareció lindo y él dijo, quiero que tú luzcas. Sí, así es. Estas fotos van a ser preciosas. Bueno, aparte para ya finalizar, un saludo. ¿A quién dedicas esta foto? ¿A quién? Allá en Chile, Colombia, Venezuela, ¿qué? A mi familia, no. A tu familia. A mi familia. Cuando tú tengas 50, digas, mami, ahí era yo así antes. O tus hijos, Creo tus que nietas. Sí, queda para un recuerdo de que algo hice. No, has hecho muchas cosas en esta vida, buenas o malas, pero siempre dejamos marcado algo en esta vida. Bueno, ahora sí, gracias Mari por estar el día de hoy haciendo este video, compartiendo con todos, aunque también nos andan picando mosquitos. Sí. Muy bien, ahora sí nos despedimos. Esto fue sección de fotos con Mayra y con los amigos que vinieron acompañando con la chica Mari y con Janet. Así también nos despedimos con la niñita chiquita. Ven acá para despedirnos. Ella también tiene a su mami. A ver, vamos a despedirnos. ¿Cómo te llamas?
Ada, vamos a despedirnos. Despídete de la cámara, dile chao a todos los que estén viendo y dile que se suscriban Chao, que se suscriban. y dejen sus comentarios bonitos, dile. Que se suscriban. Y dejen sus comentarios bonitos. Que dejen ese comentario bonito.